Hola a todos, ¿cómo están? Por fin estamos de regreso en una nueva transmisión de reseña fotográfica y el día de hoy, la verdad, estamos de manteles largos. Toca el turno de un extraordinario referente a la fotografía en Hispanoamérica, en Latinoamérica y sobre todo para Chile, el grandioso Sergio Larraín. Antes que nada, quiero agradecerles a todas las personas que se han estado conectando para esta transmisión. La verdad es que estamos haciendo algunos experimentos. En este caso, en Facebook cambia por alguna razón el panel de los en vivos muy seguido. Entonces ahora activé la opción de subtítulos para que por ahí, bueno, si hay alguna persona que quiera ver esta transmisión y que por alguna razón necesite de los subtítulos, bueno, pues entonces ahí está la opción para ello. Y ya después de esto, pues ya me dejarán sus comentarios y ya me dirán si fue un buen ejercicio o no fue un buen ejercicio. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están conectando. Afortunadamente veo que ya va subiendo ya el número de seguidores. Por favor, si tienen a bien compartir esta transmisión, dejar su like y también algún comentario, se los agradecería muchísimo. No puedo ver las personas que se están conectando, nada más puedo ver cuántas personas son, pero no puedo ver quiénes son. Entonces les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos y espero que esta transmisión sea de su agrado. Si es la primera vez que vas a ver una transmisión de reseña de fotógrafos, bueno, para que lo tomes en consideración, todas las personas que sigan esta transmisión y que también vean la repetición que se va a grabar para YouTube, pueden obtener el ebook de resumen de esta transmisión de Sergio Larraín. Entonces, al final de la transmisión les voy a poner exactamente el correo electrónico al que se tienen que comunicar, al que me tienen que escribir para que puedan obtener ustedes este ebook. Y además les voy a poner también al final de la transmisión una lista, bueno, es el link de la lista de YouTube para que ustedes puedan ver todas las demás transmisiones que se han hecho. En este caso llevamos de Daido Moriyama, de Vivian Mayer, Saul Leiter, Helen Levitt y bueno, el día de hoy toca entonces a Sergio Larraín. Por favor, sí, yo sigo platicando, pero no sé si se está escuchando bien, nada más si alguien me puede decir, sí, se escucha bien y listo, se los agradecería muchísimo. Pero, bueno, entonces vamos a empezar. La vida de Sergio Larraín es muy interesante, sinceramente es una persona que se encuentra envuelto en muchos mitos, alguien que le tocó vivir muchísimo a muy temprana edad y alguien que experimentó la fama y el reconocimiento también a muy temprana edad, a diferencia de otros fotógrafos que hemos visto en estas reseñas, que han tenido un reconocimiento póstumo. El reconocimiento de Sergio Larraín va a darse muy, muy temprano. Y bueno, es una figura que siempre renegó a esta clase de reconocimiento. Y ahorita vamos a ver por qué. Me dice que saluda, se escucha perfecto Juan Pablo Fernández. Gracias, Fa Pablo. Saludos desde Argentina, Diseños RF igual, saludos desde Argentina, pues perfecto, saludos desde Argentina. Entonces, también por ahí saludos a mi novia que ya está viendo la transmisión. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, vamos entonces a empezar con esto. Y bueno, la forma en que me gusta dividir la transmisión es poder platicar con ustedes lo que vamos a ir viendo en pantalla y ya al final vamos a realizar alguna conclusión acerca de este extraordinario fotógrafo. Entonces, a partir de ahorita, si alguien por ahí tiene alguna duda o algún comentario que quiera realizar y que por alguna razón quiera que yo lo vaya a leer, por favor, guárdelo para el final de la transmisión, porque ahorita voy a concentrarme con esto y no puedo estar viendo los comentarios. Bueno, pues, antes que nada, Sergio Larraín, su nombre completo, Sergio Larraín Echenique, hijo del renombrado arquitecto Sergio Larraín García Moreno y de Mercedes Echenique. Nace el 5 de noviembre de 1931 en Santiago, vamos a poner Santiago de Chile, en Chile. Su padre fue fundador de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Católica de Chile, fue decano de la Facultad de Arquitectura, fue Premio Nacional de Arquitectura en 1972 y fue fundador del Museo Chileno de Arte Precolombino y además coleccionista de arte. Esto es clave para entender la cuna de Sergio. Esto es importantísimo para entender la base cultural y la formación artística cultural que tiene esta apreciación por la parte artística,
pero también va a ser clave para entender los conflictos que Sergio tenía desde ya muy temprana edad con su familia, sobre todo porque siempre hubo una parte de él que renegó a esta alta cuna en la que él fue concebido. Vamos a ver también que, bueno, le decían Keko de cariño y siempre creció en conflicto con su padre, sobre todo, y también con su madre, pero sobre todo con su padre, por esta pasión e inclinación que él tenía hacia la parte artística. Si bien el papá apreciaba toda esta cuestión artística, no era considerado en realidad como algo a lo que valía la pena dedicarse, por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre tuvo conflictos Sergio con su padre por este tema en el que él sentía esta inclinación hacia intentar experimentar y vivir de esta parte más artística. Entonces, también creció inconforme por todas las frivolidades, toda la situación de alta alcurnia en la que se desarrollaba su familia. Siempre sintió también una especie, digamos, aberración por el lugar en donde había nacido, tener la casa más elegante, la más cara, la más lujosa de su barrio. Y bueno, toda esta parte de las fiestas, las reuniones de alta sociedad en las que se desenvolvía su familia, él sentía una contradicción al ver que sobre todo la sociedad chilena por estos años empezaba ya a vivir una parte de crisis bastante fuerte y sobre todo sintió cierta inclinación, y lo vamos a ver más adelante, hacia los niños pobres de Santiago. En 1949, para poder cursar sus estudios universitarios, Sergio decide marcharse a Estados Unidos y así también tiene un pretexto para poder marcar una distancia con su familia. Decide estudiar ingeniería forestal en la Universidad de California, pero termina dejándolo porque, bueno, simplemente no era, desde luego, su vocación, y después empieza a estudiar fotografía en la Universidad de Michigan. No tenía ninguna clase de interés en realidad por sus clases, le gustaba más frecuentar los bares, le gustaba más poder convivir con esta esfera de personas artísticas, ¿no? Músicos que se dedicaban al jazz, personas que gustaban de literatura, y también tenía esta intención de marcar una independencia económica por parte de su familia, y entonces decide conseguir un trabajo, en este caso fue de lavalosas, de lavaplatos, y además en este periodo también tiene su primer contacto con una cámara, y en este caso se termina comprando una Leica 3C, y además, como dato curioso, también por estas fechas se termina comprando una flauta. Siempre fue apasionado de la música, pero en particular de este instrumento. En 1950 decide mudarse de la ciudad, a la ciudad de Ann Arbor para poder continuar con sus estudios, esta vez en fotografía, en la Universidad de Michigan, precisamente lo que les había comentado, y deja la escuela ya de manera definitiva para convertirse en escritor y en fotógrafo de tiempo completo, y en 1951 regresa a Chile. Vamos a entender que ya en esta época, en 1951, empezaban a haber ya conflictos muy grandes, sobre todo en una cuestión socioeconómica y política en Chile. Y además, en estas fechas, su hermano, Santiago, fallece en un accidente ecuestre. En realidad fallece a raíz de este accidente, fue mal diagnosticado por parte de los médicos y termina muriendo por una hemorragia interna. Esto en realidad afecta a toda la familia, al grado de que incluso su madre toma la decisión de convertirse en monja laica. Sergio también con una, digamos, una transformación física, incluso hasta se rapa el pelo y todo, porque, bueno, esta es una situación que afecta a esta familia muy, pero muy marcados. Tanto así que entonces el padre de la familia Larraín Echenique decide realizar un viaje con toda su familia a Europa y Oriente Medio con la intención de intentar unir a la familia. Pero en realidad este viaje, y sobre todo para Sergio, más que unir a la familia, termina todavía marcando más esta diferencia de creencias y de estilo de vida que llevaba con ellos, porque no entendía cómo es posible que todavía del luto por el sensible fallecimiento de su hermano, incluso en estos viajes la familia estuviera asistiendo a diferentes clases de eventos y fiestas y bailes, etc. Entonces no entendía en realidad esta situación. En el viaje Sergio aprovechó para poder todavía refugiarse más en esta parte artística, y entonces en Italia conoce la obra de Tiziano y además conoce la fotografía de Giuseppe Cavalli.
Entonces estos dos personajes se convierten en claves para el entendimiento de las dimensiones de lo que significa ser un verdadero artista para Keiko. De regreso en Chile, decide irse a vivir solo por un año en una especie de autorretiro, por así decirlo, y vive en la comuna llamada La Reina. Comuna en Chile es como nosotros conocemos a los municipios, por así decirlo. Entonces, en la comuna llamada La Reina, al nororiente de la ciudad de Santiago de Chile, él decide marcar esta especie como de autorretiro por un año para poder encontrarse a sí mismo, por así decirlo. Además, en este viaje que hicieron a Europa, sobre todo en Francia, en París, empieza a tener también sus primeros contactos con libros que hablan sobre esta parte espiritual, esta parte de meditación, sobre todo que tiene que ver muchísimo con esta parte de encontrarse a sí mismo y el no apego a las cuestiones materiales y al ego. En sus propias palabras, indica que me fui a vivir solo a una casa de adobe que había alquilado por un año. Quería estar solo, quería encontrarme a mí mismo. Pasé un año descalzo, haciendo yoga, que hasta ese momento él en realidad no conocía, y además leyendo todo lo que encontraba sobre el tema. Ese año de soledad me limpió la mente y al final experimenté el Satori. Este es un término clave porque va a marcar el estilo de fotografía de Sergio Larraín ya para finales, por así decirlo, de su periodo fotográfico. Lo digo entrecomillado finales porque en realidad es prácticamente la mitad de su vida, pero ya llegaremos a ese punto. Dice, por fin formaba uno con el universo como un niño tranquilo y sereno. Durante este tiempo de introspección, Sergio solía visitar Valparaíso para hacer fotografía. A partir de aquí empieza en realidad a realizar su ensayo acerca de Valparaíso, que ya terminaría muchos años después. Y otra vez, volviendo a citar al Keiko, dice que durante este periodo él tenía un pequeño laboratorio que había improvisado y de vez en cuando llevaba al paraíso a tomar fotografías. Se encontraba tan limpio que empezaron a producirse milagros. Mi fotografía se volvió mágica. Si mis fotografías solo hubieran sido un trabajo estético, un trabajo bien hecho, algo puramente bonito, si no hubiera hecho un trabajo interno. La fotografía más que solo un trabajo estético. La fotografía es más que solo un trabajo estético. Es una forma de expresión. Es el resultado de tu mundo interno en composición con la luz. Y creo que esta última frase es clave para poder entender el trabajo de Sergio Larraín. Alguien que termina siendo inspiración de Joseph Koudelka, alguien que termina siendo invitado a Magnum directamente por invitación de Henri Cartier-Bresson, alguien que tiene un ojo dotado, que tiene un auténtico don para poder hacer fotografía, pero me parece que esta cuestión de poner en sintonía, por así decirlo, una paz interna para poder realizar la fotografía con algo que en realidad él disfruta y le apasiona, es lo que marca en realidad el camino y la estética visual de Sergio Larraín. Por estas fechas, acude también a sesiones y es cuando conoce al psiquiatra Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, y nada más para ponerlo rapidísimo en contexto, fue una de las primeras personas, psiquiatra, científico por así decirlo, que empezó a utilizar ciertas drogas, como por ejemplo el caso del LSD, para poder crear estados de conciencia alterado. Y precisamente aquí es cuando empieza a tener este primer contacto con esta clase de sustancias. En 1952 realiza su servicio militar en la infantería de montaña. Y esta fue otra parte clave para que Sergio todavía entendiera más esta especie de conflicto que tenía con su familia, con la postura económica en la que había nacido, la forma en cómo se desempeñaba su familia en sociedad, contra la situación real de una gran parte de la sociedad chilena y en especial los niños, que eran los que más estaban padeciendo esta enorme crisis económica en la que se encontraba sumergida Chile en los años 50. Entonces aquí fue donde empezó a entender, a tener su primer tema para sus ensayos fotográficos, que fue precisamente Los niños abandonados de Santiago. En 1953 presenta sus primeras fotografías sobre los niños abandonados de Santiago y las instituciones de Hogar de Cristo y la Fundación Mi Casa lo apoyan para que siga trabajando. Y en 1954
envía una selección de estas fotos a Edward Steichen. Perdonen ustedes mi acento extranjero, que es malísimo. Director del Departamento Fotográfico del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el famoso MoMA, y este decide comprarle 2 de estas fotografías para el acervo del museo. Este acto lo convierte en el impulso que necesitaba el Queco para poder dedicarse de lleno a la fotografía. De hecho, precisamente Edward le escribe una carta, ¿no?, en agradecimiento y diciéndole que el trabajo de fotografía es extraordinario, que estaba deseoso de poder seguir viendo más acerca de su trabajo, y este es precisamente ese pequeño impulso que necesitaba para convencerse de que precisamente por la fotografía era por donde tenía que ir su camino en esa época. En 1956 comienza a trabajar para la revista O Cruzeiro y durante 1957 se dedica a viajar por Chile y América Latina. En 1958 expone en el Museo Nacional de Bellas Artes y en Galatea, que es una galería de Buenos Aires, y ese mismo año conoce en Copacabana al fotógrafo suizo René Bury. Le presenta un trabajo realizado sobre Río de Janeiro para que fuera también revelado en París, y así como una carta a Henri Cartier-Bresson, para poder precisamente compartirle un poco acerca de su trabajo y hablarle acerca de la admiración que sentía por su trabajo. Para finales de este año, Larraín viaja a Londres y esto significa una nueva etapa en su vida. Este viaje a Londres lo realiza en el invierno del 58-59, en esa transición, y lo realiza gracias a una beca que consigue por el British Council, que de hecho precisamente ahorita vamos a platicar acerca de eso. Insisto, viaja entonces durante este invierno del 58-59 gracias a la beca del British Council, y ya estando allá en Londres empieza también a crear otro cúmulo de fotografías que después se convertirán en un extraordinario, maravilloso y de verdad, para quien tenga la oportunidad de conseguirlo, un grandioso libro que se llama London 1959. Y bueno, estas fotografías junto con las fotografías de los niños abandonados de Chile se terminan convirtiendo en la carta definitiva de presentación de Sergio Larraín para que Henri Cartier-Bresson lo invitara a la agencia Magnum de fotografía. Este cúmulo de fotografías de London se pueden incluso comparar en la parte de la estética con el trabajo de Robert Frank de The Americans. Esta parte de utilizar planos inclinados, un poco de grano, desenfoque, y centrarse mucho en esta como situación de soledad a la que termina orillando la sociedad londinense, sobre todo de aquella época y sobre todo en las esferas de alta posición económica. Entonces es muy normal en ese libro encontrarse escenas en donde más bien los sujetos se encuentran difusos, perdidos probablemente entre la neblina, gente caminando de espaldas, en donde en realidad podría ser cualquier persona, y esto hace precisamente una alegoría a eso, ¿no?, a esta porción de soledad a la que te termina llevando un estilo de vida como el que se encontraba viviendo en Londres en ese momento. Entonces este es un libro que tiene mucho esta especie como de eco al trabajo de The Americans de Robert Frank, en donde también estamos viendo una decadencia del estilo de vida norteamericano en el caso de The Americans. Y bueno, esta sería la parte de la introducción, por así decirlo, del trabajo de Sergio Larraín y cómo empezó a despuntar su carrera. A partir de aquí podríamos dividir la vida de Sergio Larraín en 2 momentos muy importantes, que sería su andar, su breve transitar en la agencia Magnum, y después un trabajo que él conocía como sus Satori, que vamos a platicar a continuación. En 1959 entonces Larraín se convierte en el primer chileno y además en el primer latinoamericano en formar parte de la agencia Magnum de fotografía. Entra primeramente como asociado y a partir de 1961 como un miembro íntegro. Y hay información acerca de que, sobre todo ya después de su muerte, que empezó a dar autorización, ya había dejado unas cartas a es una figura muy importante dentro de la Fundación Henri Cartier-Bresson de París, que se llama Agnes Sire.
Y bueno, Keiko se comunicaba mucho con Agnes a través de cartas, en realidad nunca la conoció en persona, pero esta persona es la directora de la Fundación Henri Cartier-Bresson en París. Y a través de las cartas y sobre todo en la última carta dio la autorización para que parte de este acervo que se encontraba resguardado por Magnum entonces empezara de nueva cuenta a ser publicado. Por eso es que en realidad nunca dejó de participar como tal en la agencia Magnum, pero sí dejó de ser miembro íntegro y se terminó de nuevo convirtiendo su figura en una especie de asociado y todavía seguía mandando su trabajo para allá. Ahora, a diferencia del génesis de Magnum, que es una agencia de fotoperiodismo, el trabajo que terminaba enviando Sergio Larraín ya después de que decide separarse, por así decirlo, de la agencia Magnum, ya son los Satori, que insisto, ahorita vamos a platicar acerca de eso. Algunos de los encargos que hizo Sergio Larraín durante su estancia en Magnum fueron los reportajes sobre nuevos museos que se abrían en Italia, el Festival de Cine de Venecia, un fotoreportaje del asedio de la Casa en Argel y además este matrimonio bastante polémico del Shah de Persia, ¿no?, de Reza Pahlavi con Farah Diba, que se terminaron convirtiendo en el último emperador y emperatriz de Irán. Entonces estos fueron algunos de los encargos, pero probablemente el trabajo más importante de Sergio Larraín como miembro de la agencia Magnum de fotografía fue precisamente el haber fotografiado al jefe de la mafia siciliana, el famoso capo di tutti, Giuseppe Russo Gecko. La historia es bastante interesante. Él se hizo pasar por un turista fotografiando algunos museos y zonas turísticas de este lugar y terminó entablando una muy buena relación personal con Giuseppe Russo. Incluso tuvo la oportunidad de hacer retratos dentro de la residencia, incluso una fotografía de Giuseppe que se encuentra tomando una siesta. Y también por ahí está la historia de que los propios guardaespaldas o guardias, por así decirlo, del capo, le preguntan a Sergio que por qué estaba tomando tantas fotos y la respuesta fue pues muy simple, ¿no? La respuesta fue pues es que si no, entonces ¿cómo selecciono las mejores? Así de fácil, ese era el tipo de sencillez con el que se terminaba manejando y creo que probablemente era una de las más grandes características de Sergio Larraín, precisamente esta forma de poderse mimetizar con el ambiente y poder pasar desapercibido y bajando siempre como el perfil, pero teniendo un ojo muy, muy agudo. Y aparte una maestría para la composición que es extraordinario. Este trabajo de fotografías las terminan vendiendo para diferentes revistas, entre ellas Life Magazine. En 1960 se terminan publicando con el título La obra maléfica de la mafia y muestran entonces este acercamiento con la vida íntima del capo. Esta obra de fotografías consta de un total de 6,000 fotos, entre ellas 72 fotografías específicamente de Giuseppe Russo. Y bueno, este trabajo también fue vendido a las revistas Paris Match, Life, entre otras grandes, y esto significa digamos que esto catapulta a Sergio Larraín al reconocimiento internacional. En 1960 se casa con la peruana francesa Francisca Paquita Truel, y además conciben una hija en 1961 de nombre Gregoria. En 1963 publica el primer libro que se llama Rectángulo en la mano, que también es un pedazo de libro para quien lo pueda conseguir. Y además en estos años funda la agencia de comunicación artística Technical Jazz en 1964 y en 1965 realiza una exposición en el Art Institute de Chicago. Con cada encargo que realizaba para la agencia Magnum, en realidad empezaba a crecer su desencanto por esta misma agencia y alegaba, y aquí vuelvo a citar a Keiko, que los trabajos bajo encargo no dan buenas fotos. Larraín hace alusión a esto en diferentes textos que le escribía a su sobrino, Sebastián Donoso. Parte de eso es la carta que les puse en la introducción, que para quien no haya tenido oportunidad de estarla leyendo, no sabía exactamente qué estaba pasando, después la voy a publicar en mi Facebook. Pero parte de estas cartas dicen: nunca fuerces la salida a tomar fotos porque se pierde la poesía. La vida que ello tiene se enferma. Es como forzar el amor o la amistad. No se puede. Después de algunas otras cartas que le escribe a Henri Cartier-Bresson, en 1970 toma la decisión de dejar de participar como un miembro activo la agencia Magnum y se convierte solamente en un colaborador para poder dedicarse a realizar fotografía más personal.
Igual, volviendo a citar un fragmento de las cartas que le escribía a Henri Cartier-Bresson, dice que hacer buena fotografía es difícil, lleva mucho tiempo. Intenté adaptarme en cuanto me incorporé al grupo de ustedes, o sea, a Magnum, para poder aprender y poder conseguir que me publicaran. Pero me gustaría volver a hacer algo más serio. El problema son los mercados, lograr que te publiquen y ganar dinero. En otra carta, en 1965, también Henri Cartier-Bresson le dice que trato de trabajar solo temas que me importan. Para mí es la única manera de seguir dedicándome a la fotografía y me tomo el tiempo que sea necesario y quiero dedicarle. Y trabajo a mi ritmo, despacio. Necesito tener mucho tiempo para mí, para hacer otras cosas, para ver cómo evoluciona mi fotografía si es que todavía evoluciona. Creo que la presión del mundo periodístico, siempre dispuesto a cualquier tema, destruye mi amor por el trabajo y mi concentración. De esta forma nos podemos dar cuenta cómo en realidad siempre estuvo rehuyendo al reconocimiento que empezaba a tener como un fotógrafo extraordinario y un reconocimiento a nivel internacional, pero además siempre concibiendo la fotografía como una expresión artística, algo que en realidad no se podía desempeñar bajo un encargo, sino que más bien tendría que ser un producto de la inspiración de Sergio Larraín. En 1965 termina su ensayo sobre Valparaíso, que había empezado a inicios de los 50, y con ello una de sus obras más importantes de toda su carrera. En Valparaíso retrata absolutamente todo: marinos, niños, prostitutas, gaviotas, perros, gatos, barcos, escaleras, pasajes, corredores, bares, etc. Su trabajo de Valparaíso se termina convirtiendo en una de las más importantes referencias visuales de ese puerto. Es como ver una radiografía de Valparaíso de entre los 50 y 60. Es un libro extraordinario también para quien tenga la oportunidad de conocerlo y de comprarlo. Y bueno, en 1968 conoce a Óscar Ichazo, que era una especie de chamán místico y científico boliviano, que fue fundador de la Escuela Arica. Una especie de filosofía que analiza completamente al ser humano desde los niveles más bajos del ego hasta los estados más elevados de la iluminación prístina. En este contacto que tiene con Óscar Ichazo, que además dura también muy poquito el encanto con Óscar Ichazo, se muda precisamente a la comuna de Arica, en la parte norte de Chile. Y en 1970 conoce a quien fuese su segunda esposa, Paz Eunus, con quien tiene a su segundo hijo, Juan José, que nace en 1973. Con Óscar Ichazo empieza a haber un pequeño también desencuentro por ahí, porque voy a regresar a la última información, sin confirmarse, me parece. Empezó a tener ya un desencuentro porque cuando empezó a tener ya conversaciones digamos que al mismo nivel de entendimiento, empezó a darse cuenta de que había acusaciones contra Óscar Ichazo de abuso sexual de las personas que formaban parte de la Escuela Arica. Entonces, entre eso y además que se intentaba predicar esta parte del no apego y esta como desprendimiento sobre tu ego, pero al final del día el intercambio de ideas pues precisamente terminaba siendo una lucha de egos, y es algo que terminó con el desencanto de Sergio Larraín con respecto a la Escuela Arica, y entonces termina por optar salirse de esa comunidad. En 1972 abandona el grupo Arica para regresar a Santiago y trabajar en otras dos revistas, en Paula y Vea. Tras el golpe de Estado de Chile en 1973 y la muerte de Salvador Allende, Sergio escapa. Primero se escapa de Santiago a Viña del Mar, después se escapa a Zapallar y por último llega a Ovalle, en donde fija su última residencia en un lugar en un poblado que se llama Taluben. Y en esta especie de retiro voluntario empieza a dedicarse a una vida de no apego y de espiritualidad, a meditar, a practicar yoga. Incluso empieza también a dar clases a la gente que se encuentra ahí sobre yoga y espiritualidad. Empieza a crear algunos cuantos textos y empieza a alejarse, y lo voy a poner entrecomillado, de la fotografía. Vuelvo a insistir, en realidad no es así, más bien deja de producir el tipo de fotografía que nos había acostumbrado durante los primeros 40 años de su vida, porque a partir de aquí vive 41 años en esta especie de autorretiro,
y además empieza a darle un giro a su trabajo fotográfico hacia algo que él conoce como los Satori. ¿Qué es los Satori? Digamos que es capturar una belleza efímera de lo mundano, como si fuese una especie de composición no final o no terminada, más como una especie de bosquejo de un recuerdo producto de un destello de iluminación. Los Satori son fotografías que se toman hacia diferentes objetos, naturaleza, pero son como más bien detalles. Son fotografías que probablemente no están tan bien cuidadas que digamos en cuanto a su composición o en cuanto a su ejecución técnica, pero sí muestran una especie de ojo agudo a la contemplación y aparte a la reacción del momento. O sea, digamos que es una especie de fotografía que se realiza cuando de verdad te nace capturar la foto y todo lo que se encuentra alrededor está en conjunción para que efectivamente se cree una extraordinaria fotografía. De hecho, citando al Queco, dice que una buena fotografía o cualquier otra manifestación humana nace de un estado de gracia. Y la gracia nace cuando has logrado liberarte de las convenciones, las obligaciones, la comodidad, la rivalidad y eres libre como un niño que va descubriendo la realidad. Por eso, estos Satoris, como él lo llamaba, es una fotografía todavía más personal de Sergio Larraín. Y la verdad es que es un trabajo extraordinario. De hecho, su trabajo de Satoris puede recordar a trabajos de Joseph Sudek, de Minor White, de André Kertész, solamente por mencionarles algunos nombres, ¿no? No sé, de Masao Yamamoto, etcétera. La verdad es que es un trabajo que es extraordinario porque la palabra Satori precisamente significa un estado de iluminación permanente. Este estado de iluminación permanente es diferente al término Kensho, por ahí sí también lo han llegado a escuchar, donde Kensho es más bien como un pequeño destello en donde eres consciente, ¿no?, del momento, pero en Satori te encuentras en un estado de iluminación continua, en donde entiendes que en realidad el pasado y el futuro se terminan convirtiendo en una ilusión y lo único que en realidad importa es ese momento presente. Entonces, este estado Satori se representa en sus fotografías y es una fotografía de una belleza extraordinaria. Sergio Larraín fallece ahí mismo en Taluén a los 81 años de edad el 7 de febrero del 2012. Y en vida se publicaron los libros de El rectángulo en mano del 63, La casa en la arena, que fue una colaboración con Pablo Neruda, Valparaíso, London y Sergio Larraín en 1999. Esto es parte de su trabajo. Ya a partir de este año, en el 2013, empiezan a liberarse algunos trabajos de Sergio Larraín. Por diferentes cuestiones. Empieza a hacer también un trabajo documental acerca de él, inspira la creación de una novela que se llama El fotógrafo de Dios, que se me va ahorita el nombre del autor, y además este trabajo por parte de la directora de la Fundación Henri Cartier-Bresson de París empieza también a liberar bajo una petición del mismísimo Queco parte de su trabajo. La verdad es que todavía al día de hoy se encuentra una muy buena parte de su acervo fotográfico sin digitalizar, sin siquiera revelarse y sin mostrarse al público. Eventualmente lo estarán realizando. Y además, contrario a lo que la gente piensa, también incluso tiene trabajo realizado a color. No ha sido publicado, pero también sería muy interesante poder verlo. Pero bueno, esta es una semblanza rápido acerca del trabajo de Sergio Larraín. A partir de ahorita les vuelvo a dejar más de su fotografía para que ustedes lo puedan ver. Y ahora sí, estaré encantado de poder leer y ver sus mensajes. No sé por ahí si alguien tenga alguna duda. Esto, insisto, solamente es una reseña acerca de la vida de un extraordinario fotógrafo. Ya después eventualmente estaré Son de Flores y eso. Así es, Juan Carlos, de Son de Flores y eso cuando era monje. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi queridísimo Juan Carlos? Para quien tenga la fortuna, síganlo en Instagram, está como Aluro30 y se van a dar cuenta las extraordinarias fotografías de Juan Carlos, un maestrazo del blanco y negro. Y bueno, no sé si alguien por ahí tiene algún otro comentario que quiera hacer al respecto. Voy a intentar que dicen, a ver, quisiera saber cómo tomó el capo de la mafia o su familia la venta de sus fotografías. De hecho, esta fue parte de las razones por las que se terminó regresando a Chile. Vamos, no nada más
porque existiera probablemente ya una rotura del anonimato, ¿no? Cuando se ven estas fotografías publicadas, sino además por el reconocimiento internacional que le terminaron ofreciendo. Entonces se terminó convirtiendo en un fotógrafo de relativo renombre a muy temprana edad. Tenía veintitantos, inicios de los veintitantos años cuando realizó esta clase de fotografía. Entonces ustedes imaginarán la prontitud con la que tuvo esta clase de reconocimiento a nivel internacional. Entonces, evidentemente, entre ser fiel a sus creencias, esta discrepancia que tenía con su familia, probablemente también el no poder manejar tanto esta parte de la fama que empezaba a obtener, empezaron a crear en él estos sentimientos de quererse regresar a Chile y además ponerse una especie de autorretiro, por así decirlo. De hecho, curioso y un poco contrario a lo que pudiéramos pensar viendo esta como pequeña semblanza acerca de Sergio Larraín, sus dos hijos, Gregoria y Juan José, comentan que su padre efectivamente fue alguien que aparte era muy estricto, probablemente incluso cometiendo algunos de los mismos errores que su padre había cometido con Keiko, ¿no? Entonces tenía esta parte de claros oscuros, por así decirlo, en su vida, entre buscar el no apego a las cuestiones materiales, al reconocimiento, etcétera, pero también esta parte de ser estrictos con respecto a la formación de sus hijos, por ejemplo. También por ahí dicen que esta parte del no apego a los objetos era tal que incluso, por ejemplo, si tú llegabas o te presentabas en su casa ahí en Ovalle y eras, no sé, reportero y de pronto querías alguna entrevista furtiva, por así decirlo, con él, llegaba al grado de que podía incluso aventar tu cámara y deshacerse de esa clase de objetos, ¿no? Y si tú le terminabas regalando un libro al día siguiente, probablemente lo terminaba regalando, porque de verdad su idea de no apego hacia esta clase de objetos era grandísima. Estuvo mucho tiempo viviendo incluso sin refrigerador, sin corriente eléctrica, etcétera. La verdad es que es muy muy interesante ver la vida de este gran fotógrafo, sobre todo porque probablemente para quienes practicamos fotografía y sobre todo para quien practica fotografía documental o en el caso de un servidor street photography, pues creces y vas viendo los comentarios acerca de esta agencia Magnum, ¿no? Y los grandes, extraordinarios fotógrafos, vacas sagradas que han formado parte de esta agencia. Y uno dice, bueno, sería extraordinario poder tener esta clase de reconocimiento. Y él, que sí lo tuvo a tan temprana edad, renegó de él. Y entonces, y tanto así incluso que en la carta que le manda en el 65 Enrique Cartier-Bresson, justamente comenta eso, quiere hacer fotografía más seria. Entonces es impresionante, la verdad es que creo que su trabajo vale muchísimo la pena de seguir, es de una belleza brutal. El libro de London 1959, ahorita me parece que todavía lo pueden conseguir en Amazon, si pueden, cómprenlo, es extraordinario. Vamos a seguir viendo los comentarios. Hijo del Pulque, saludos, ¿cómo estás? Dice, gracias por la gran reseña, Tocayo, gracias a ti por verla. Dice, con esto pienso que las redes sociales contaminan la fotografía. Recomiendo tomar fotos practicando el mindfulness. Increíble Sergio Larraín, a ver cuándo me lanzo a Querétaro para hacer fotos. Saludos, saludotes. Pues sí, o sea, las redes sociales me parece que tiene más bien que ver con el tema y cómo las terminamos manejando, porque si bien es cierto que no podemos utilizar Instagram como referente para una fotografía seria, sinceramente, en el caso de un servidor que realiza street photography, si tú escribes el hashtag street photography, el 70% del trabajo que te vas a encontrar ahí no es fotografía de calle, ¿no? Entonces no puede ser referencia para encontrar un trabajo serio. Eventualmente existen algunos fotógrafos que intentamos, por supuesto, poner un trabajo de calidad, pero ni de chiste es referencia, ¿no? Para un trabajo de fotografía serio, creo yo que vale más la pena unirse a grupos de discusión, de charlas, en donde de verdad exista una crítica constructiva y esté rodeado de otras personas que sí estén intentando, además de no creerse absolutos y estarse superando en realizar la fotografía, gente que te apoye para que tú también termines creciendo y que te abra esta puerta y esta posibilidad a nuevos autores. La verdad es que yo le agradezco muchísimo a la gente que me estuvo haciendo la recomendación de hacer esta transmisión sobre Sergio Larraín, porque es un fotógrafo que yo admiro prácticamente desde que empecé a hacer street photography, pero bueno, habría que darle su respectivo espacio y nos íbamos por partes, pero bueno. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo esta transmisión. Por último, quisiera nada más compartirles la forma de poder obtener el ebook. Y denme un segundito porque ya no vi cómo
permítanme un segundo, por favor, si son tan amables. Y bueno, para poder obtener el ebook de Sergio Larraín y también en realidad cualquiera de los otros ebooks que he tenido de estas transmisiones, les dejo en pantalla el correo electrónico al que me tienen que escribir: hola@luispagles.com.mx, y en el asunto escríbanme ebook reseña Sergio Larraín. Con esto ya sé que lo quieren y con muchísimo gusto se los envío. Gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo dejar su like y su comentario para que esta comunidad siga creciendo, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir más notificaciones. Si quieren conocer más de mi trabajo, pueden seguirme en redes sociales, Instagram, Facebook y mi página web. Estoy a sus órdenes. Hasta luego.